Miguel se encontraba sentado en la mesa del comedor, sumido en el silencio de su pensamiento. Frente a él, una copa de vino aún sin tocarse y una comida que había quedado olvidada. La luz tenue de la lámpara sobre la mesa proyectaba sombras suaves en las paredes, pero la atmósfera en la casa no era la misma de siempre. La calidez que antes llenaba su hogar, ahora se había convertido en un eco lejano. Carla, su esposa, había estado más distante últimamente. No de manera obvia, no de manera que él pudiera señalar con certeza. Pero algo no estaba bien. Ella había comenzado a salir más con sus amigas, a pasar horas frente al espejo, y a llegar tarde de las cenas. Miguel lo notaba todo, aunque nunca lo mencionaba. Sabía que sus sospechas podrían ser simplemente imaginaciones de un hombre celoso, pero el peso de la incertidumbre lo estaba consumiendo. De repente, la puerta de la cocina se abrió y Carla entró con su paso ligero, como si nada hubiera pasado. Estaba sonriente, su rostro radiante bajo las luces suaves del hogar. «Miguel, ¿por qué no estás comiendo?», preguntó mientras ponía una mano en su hombro. Él levantó la mirada, tratando de ocultar su malestar detrás de una sonrisa que no llegó a ser natural. «No tengo hambre, solo estaba pensando», respondió, casi susurrando. Carla se inclinó sobre él y le dio un suave beso en la mejilla, como si todo estuviera en orden. Pero Miguel no podía evitar pensar en lo que estaba pasando. ¿Dónde había estado ella? ¿Por qué siempre había algo que ocultar detrás de sus sonrisas? No sabía si realmente quería saber la respuesta. «Vamos, come algo. Los niños ya están en sus habitaciones, es nuestra noche», dijo Carla con una risa que sonaba forzada. Miguel asintió y, finalmente, comenzó a comer en silencio. La conversación se desvió hacia los planes del fin de semana, pero Miguel no podía evitar pensar en lo que ocurría detrás de las palabras de su esposa. Algo había cambiado en ella. Y él no sabía si era su inseguridad lo que le hacía ver fantasmas donde no lo sabía, o si realmente algo más estaba ocurriendo. Después de unos minutos, Carla dejó la mesa y se levantó para ir a la cocina. Fue en ese momento cuando Miguel vio algo que le heló la sangre, un pequeño sobre de papel, con una letra que no reconoció, sobre la mesa. La carta no estaba dirigida a él, pero Miguel sabía que algo en ella no estaba bien. Era como si un aviso de algo que no quería enfrentar estuviera justo frente a él. Con la mano temblorosa, tomó el sobre y lo abrió. Dentro, encontró una foto. Una imagen que lo dejó sin aliento. Era de Carla, abrazada a un hombre. No era una foto inocente, no parecía ser una simple amistad. Los dos se veían cercanos, como si compartieran un momento de intimidad. Un nudo se formó en el estómago de Miguel mientras observaba la foto. El hombre en la imagen no era un conocido para él, pero la conexión entre ellos parecía demasiado evidente. No podía ser real. Su mente comenzó a rechazar la idea, pero su corazón sentía que algo había muerto en su interior. No podía ignorar lo que veía. Miguel se levantó de la mesa, dejando la carta allí, y caminó hacia la ventana. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, pero el sonido de las gotas contra el cristal parecía no tener importancia en ese momento. Carla regresó a la sala y lo encontró en su lugar, mirando por la ventana. «¿Miguel? ¿Qué te pasa?», preguntó, su tono de voz cambiando al ver su rostro serio. Miguel no dijo nada al principio. Las palabras parecían no tener sentido, como si todo lo que había estado construyendo en su vida estuviera derrumbándose en un solo instante. «¿Qué significa esto?», preguntó, señalando la foto sobre la mesa. Carla se detuvo en seco. Su expresión cambió al instante. No hubo negaciones, no hubo excusas. Solo una mirada vacía que confirmaba todo lo que Miguel había temido. «No es lo que piensas, Miguel», dijo ella, casi en un susurro. Miguel sintió un dolor punzante en su pecho. La traición, la mentira, todo parecía cobrar vida en ese momento. No quería escuchar sus explicaciones, no quería oír nada de lo que pudiera decir. La imagen hablaba por sí sola. Lo único que podía hacer era seguir mirando la fotografía, como si pudiera encontrar una respuesta a todas las preguntas que ahora inundaban su mente. Carla caminó hacia él y trató de tomar su mano, pero Miguel la apartó. «No me toques. No quiero saber nada más», respondió, su voz quebrada.
Carla dio un paso atrás, sorprendida por su reacción. Los ojos de Miguel ardían de dolor, pero no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. La gente cambia, las relaciones cambian, pero no estaba dispuesto a vivir en una mentira. ¿Quién es él, Carla?, preguntó finalmente, su voz firme. Carla titubeó, sin saber qué decir. Pero sabía que las palabras ya no importaban. Había cruzado una línea que no podía deshacer. Y en ese preciso momento, Miguel supo que algo irremediable había ocurrido. La relación que ambos habían cuidado durante tantos años ya no existía. En silencio, se levantó, tomó su abrigo y salió de la casa sin decir una palabra más. Las puertas se cerraron detrás de él, y Carla quedó sola en el salón, sin saber si alguna vez podría arreglar lo que había destruido. La noche se llenó de un silencio absoluto, interrumpido solo por la lluvia que golpeaba las ventanas. Miguel no pudo dormir esa noche. La imagen de Carla abrazada a un hombre seguía atormentando su mente. El sobre en la mesa, con la carta que encontró, parecía un presagio, una revelación de lo que estaba sucediendo en su vida, algo que él no había querido ver antes. Las horas pasaban lentamente, pero él no podía cerrar los ojos. Los recuerdos de su relación con Carla lo invadían, y la idea de que todo pudiera ser una mentira lo aplastaba como una piedra. Al día siguiente, la rutina continuó como si nada hubiera cambiado, aunque en su interior todo se había derrumbado. Carla se levantó temprano, como siempre, y comenzó a prepararse para ir a trabajar. No había mención alguna de la foto, ni de la carta. Era como si nada hubiera ocurrido. Miguel la observaba en silencio, su rostro inexpresivo. Las palabras se le atragantaban en la garganta. Quería gritarle, preguntarle, pero no podía. Algo en su interior le decía que no lo haría, al menos no aún. Quizá necesitaba pruebas, necesitaba más de lo que la foto le había mostrado. «Miguel, ¿te pasa algo?», preguntó Carla, mientras se arreglaba el cabello frente al espejo. Miguel levantó la vista, apenas notando su presencia. Por un momento, el deseo de enfrentarse a ella se desvaneció. Era como si el dolor de la traición lo hubiera dejado sin fuerzas para pelear. «No, nada», respondió de manera vaga, mirando la taza de café frente a él. Carla no parecía convencida, pero se dio la vuelta rápidamente y salió de la casa. Miguel quedó solo, atrapado en sus pensamientos, mientras el reloj avanzaba y su día comenzaba sin rumbo. A medida que pasaban las horas, el dolor en su pecho aumentaba. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en lo que eso significaba. Carla estaba con otro hombre, y él había sido el último en enterarse. ¿Cuánto tiempo llevaba eso pasando? ¿Cuánto tiempo había estado él viviendo una mentira sin darse cuenta? La tarde se alargó, y cuando finalmente llegó a casa, lo primero que vio fue el teléfono de Carla sobre la mesa. Sin pensarlo, lo tomó. En ese momento, sus manos temblaban. Sabía que no debía hacerlo, pero no pudo resistir la tentación de buscar respuestas. Desbloqueó el teléfono y fue directo a los mensajes. Al principio, todo parecía normal. Conversaciones banales sobre el trabajo, sobre los niños, pero luego encontró algo que lo hizo detenerse en seco. Un mensaje de un número desconocido. «Nos vemos esta noche, como siempre. No te olvides de lo que hablamos». Miguel sentía que la sangre se le helaba. Era claro que algo estaba pasando, pero aún no entendía el alcance de la traición. ¿Quién era este hombre con el que Carla se encontraba? ¿Y por qué había estado tan cerca de ella sin que él lo supiera? Decidió que tenía que enfrentarse a ella. Ya no podía seguir ignorando lo evidente, aunque cada fibra de su ser le decía que lo que estaba por hacer cambiaría todo para siempre. Por la noche, cuando Carla regresó, Miguel estaba esperando en la sala. Ella lo miró sorprendida al verlo sentado en la oscuridad, pero no dijo nada. Sabía que algo no estaba bien, lo sentía en el aire. «Miguel, ¿qué pasa?», preguntó, tomando un paso hacia él. Miguel se levantó lentamente, sosteniendo el teléfono en sus manos. El peso de las palabras que estaba a punto de decirle lo paralizaba, pero sabía que era el momento de hablar. «¿Quién es ese hombre, Carla?», preguntó con voz grave, sin apartar la vista de ella. Carla palideció al instante, y su rostro mostró una expresión de terror y culpa. Intentó dar un paso atrás, como si quisiera escapar de la verdad que ahora se había desvelado ante él.
Miguel, comenzó, pero sus palabras fueron cortadas por la mirada penetrante de su esposo. No me mientas, respondió Miguel, apretando los dientes. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cuánto tiempo llevas con él? Carla bajó la mirada, incapaz de mantener el contacto visual. Sabía que las palabras ya no servían. El daño ya estaba hecho. No es lo que piensas, intentó nuevamente. Miguel la interrumpió. Estaba furioso, pero también roto por dentro. No podía creer que su vida hubiera llegado a este punto. Todo lo que había construido, todo lo que había creído, estaba desmoronándose frente a él. ¿Qué no es lo que pienso, Carla? ¿Acaso todo esto es un mal sueño? Dijo, su voz temblando de emoción contenida. El silencio se apoderó de la habitación. Carla no podía mirarlo a los ojos. Miguel dejó el teléfono sobre la mesa y se acercó a ella, pero algo en su interior le decía que ya nada podría arreglar lo que estaba pasando. ¿Lo amas?, preguntó él, casi en un susurro, como si la respuesta definiera todo lo que seguiría. Carla vaciló por un momento, y finalmente, con una voz rota, respondió. No. No lo amo. Fue un error, Miguel. Lo juro. Pero esas palabras ya no significaban nada para él. Todo lo que sentía era una mezcla de dolor y decepción. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, con la cabeza baja, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que le diera fuerzas para enfrentar lo que vendría. Antes de salir, miró a Carla una última vez. Este matrimonio ya no existe. Y tú lo sabes. Dijo con una voz fría y llena de amargura. Miguel salió de la casa sin decir una palabra más. Carla quedó allí, sola, con la certeza de que su mundo había cambiado para siempre. La puerta se cerró tras él, y el eco de su despedida resonó en cada rincón de la casa. Miguel no pudo dormir. Las horas pasaban lentamente y su mente se negaba a descansar, atrapada en un torbellino de emociones. La imagen de Carla abrazada a otro hombre no lo dejaba, y su pensamiento estaba como atrapado en un bucle del que no podía escapar. Durante años, había sido el hombre que había dado todo por su familia, por su hogar, por la mujer que juró amar hasta el final. Pero ahora, esa mujer, la misma que le había prometido fidelidad, le había arrebatado la paz, y con ella, toda la confianza que alguna vez había depositado en ella. El día comenzó como cualquier otro. Miguel se levantó temprano, con los ojos hinchados por la falta de sueño. Se dirigió hacia la cocina, donde vio a Carla preparando el desayuno, como si nada hubiera ocurrido. Su actitud era fría y distante, como si estuviera en un lugar muy diferente al suyo. Ella lo miró brevemente, pero no dijo nada. El aire estaba denso, cargado de palabras no dichas, de acusaciones que flotaban en el ambiente sin poder materializarse. Miguel estaba atrapado entre dos mundos, el de la necesidad de respuestas y el de la incredulidad. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía ser que todo en lo que había creído, en lo que había invertido años de su vida, estuviera siendo destruido por algo tan insustancial como una mentira? Carla lo observó desde la estufa, pero al no recibir respuesta, continuó con su tarea. Al final, fue ella quien rompió el silencio. Miguel, ¿quieres que hablemos de esto ahora?, preguntó, con una voz que sonaba desprovista de emoción, como si estuviera tratando de tratar el tema de manera racional, como si fuera algo que simplemente podía discutirse. Pero Miguel no podía ser racional. No podía escucharla con la misma calma que ella parecía mostrar. Sabía que esta conversación no terminaría bien. Sabía que ya no había vuelta atrás. Sí, necesitamos hablar, Carla. Necesito entender. Respondió, su voz algo quebrada, pero firme. Carla suspiró y dejó de hacer el desayuno, su mirada desviándose hacia el suelo. Luego, con una decisión que parecía estar hecha desde hace tiempo, comenzó a hablar. Miguel, no fue algo planeado. Yo, me dejé llevar. No sé qué me pasó. Estaba perdida, buscando algo que no estaba encontrando en nuestra relación. Su voz temblaba ligeramente al confesarlo, pero continuaba. Me encontré con alguien que me hizo sentir especial, que me hizo sentir viva. Y eso me cegó, no pensé en lo que estaba perdiendo. Miguel la observaba fijamente, procesando sus palabras, pero las emociones que sentía no lo dejaban reaccionar con claridad. Su mente estaba llena de ira, de tristeza, de desilusión.
El dolor en su pecho era tan fuerte que casi podía tocarlo. ¿Qué esperabas que yo hiciera con eso? ¿Que lo entendiera? Dijo, con una furia contenida que apenas lograba dominar. Me traicionaste, Carla. Y no solo a mí, sino a nuestra familia. ¿Cómo pudiste hacerme esto? A mí, que te he dado todo. Carla intentó acercarse a él, pero Miguel se apartó rápidamente. La distancia entre ellos no era solo física, sino emocional. Ya no podía tocarla, ni abrazarla como antes. Todo lo que ella le había dado ahora estaba manchado, corrompido por la mentira. Miguel, por favor, entiende que no fue fácil para mí. Yo cometí un error, un gran error, y lo lamento profundamente. Te amo, y nunca quise que esto llegara a este punto. Dijo, con lágrimas comenzando a asomar en sus ojos. Miguel sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Carla le llegaban como si fueran ecos lejanos, pero no alcanzaban a atravesar la muralla que había construido alrededor de su corazón. El dolor era demasiado grande para permitirle creer que las palabras de ella pudieran reparar lo irremediable. ¿Amas a ese hombre, Carla? Preguntó con voz firme, aunque su interior estaba desgarrado. Carla se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera buscando la respuesta correcta. Finalmente, sus palabras fueron tan bajas que casi no se escucharon. No, no lo amo. Solo me sentí perdida. Respondió, como si esas palabras pudieran salvarla, pero Miguel ya no estaba seguro de qué creer. Miguel cerró los ojos, tratando de calmar la tormenta que había estallado en su pecho. Las emociones eran tan intensas que no sabía si llorar o gritar. Pero lo que más lo consumía era la traición. Ese sentimiento de que todo lo que había creído en su vida ahora se desmoronaba a su alrededor. No había vuelta atrás. Ya basta, Carla. Dijo, con la voz quebrada, pero con una determinación que le sorprendió a él mismo. No puedo seguir viviendo así. No puedo seguir ignorando lo que está frente a mis ojos. Carla intentó acercarse a él nuevamente, pero esta vez Miguel no dio un paso atrás. La furia y la tristeza lo habían transformado. Se había preparado para este momento, para la confrontación, y ahora que estaba ocurriendo, sentía que no había nada que pudiera salvarlo. Nada que pudiera hacer que las piezas rotas encajaran nuevamente. No quiero seguir con esto. Ya no. Dijo Miguel, con una firmeza que resonó en la habitación. Carla lo miró, y por un momento, sus ojos reflejaron una mezcla de desesperación y arrepentimiento. Pero al final, solo asintió lentamente, como si hubiera aceptado lo que Miguel le decía sin poder evitarlo. Lo siento, Miguel. De verdad lo siento. Susurró, con voz rota. Pero Miguel ya no la escuchaba. Ya no podía. Solo le quedaba una certeza en su corazón: su vida, tal como la conocía, había terminado. Y aunque las palabras no podían devolverle lo que había perdido, él tenía que seguir adelante. Por él, por sus hijos, por la familia que aún quedaba. Con un último suspiro, Miguel salió de la casa, sin mirar atrás. No sabía lo que el futuro les depararía, pero en ese momento, solo sabía que tenía que alejarse, por su propio bien. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la casa vacía, mientras Carla permanecía allí, sola, sin saber cómo seguir adelante. Miguel caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad. El aire fresco de la mañana golpeaba su rostro, pero no sentía alivio. Cada paso que daba parecía alejarlo más de lo que alguna vez consideró su hogar, de todo lo que había conocido. El peso de las decisiones que había tomado, y las que sabía que tendría que tomar pronto, lo asfixiaban. Pero había algo más en su mente, algo que no podía dejar de pensar: Carla. La imagen de su esposa, de la mujer que había amado con toda su alma, estaba grabada en su mente. Esa mujer que había dejado de ser la que él conocía para convertirse en una extraña. Su traición no solo había roto su confianza, sino también su fe en las personas. Aquel día, en que él pensó que solo necesitaba hablar y escucharla, todo se desplomó como un castillo de naipes. Aún no podía entender cómo había llegado a este punto. El amor que sentía por ella se había transformado en algo frío, distante, como si la traición hubiera borrado todo lo bueno que había en su relación. El dolor lo acompañaba, pero lo que más lo afectaba era la desconfianza. Ahora no podía mirar a nadie sin cuestionar sus intenciones, sin preguntarse si, al igual que Carla,
ocultaban algo. Ese día, mientras él caminaba por la ciudad, el teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Carla, y aunque Miguel sabía que lo mejor era ignorarlo, no pudo evitar abrirlo. El texto decía: Miguel, por favor, hablemos. Lo siento mucho. No quería que todo esto pasara. Si pudieras escucharme, tal vez podríamos encontrar una solución. Miguel no pudo evitar sonreír, pero no de alegría. Era una sonrisa amarga, llena de ironía. ¿Cómo podía Carla pensar que él aún querría hablar con ella? ¿Cómo podía su arrepentimiento borrar lo que había hecho? No respondía a los mensajes, no quería darle el consuelo que, en el fondo, ella seguía buscando. La traición había sido demasiado grande, y aun si Carla intentara 1000 veces pedir perdón, nada cambiaría lo que había sucedido. El dolor que sentía era profundo. Pero más que el dolor, lo que le carcomía por dentro era la soledad. Había creído que su vida, su familia, eran lo más importante. Pero ahora, mientras caminaba por esas mismas calles que solían ser su hogar, sentía un vacío que no podía llenar con nada. No importaba lo que hiciera. No importaba lo que dijera. Algo esencial se había roto. Por la noche, cuando regresó a su casa, la casa que alguna vez fue el refugio de su familia, todo parecía diferente. Todo parecía extraño, como si ya no le perteneciera. Los recuerdos de las risas de sus hijos, de las tardes tranquilos con Carla, ahora se sentían como una vida ajena, una que ya no podía recuperar. Carla estaba allí, esperando en el salón. Aunque Miguel había dejado claro que no quería hablar, ella insistió. Ella no entendía la magnitud de lo que había hecho, pensaba que solo necesitaba tiempo para reflexionar, para perdonarla. Pero él ya no sabía si quería seguir luchando por algo que ya no tenía sentido. Miguel, por favor, comenzó Carla, al verlo entrar. Miguel la miró por un momento, pero no dijo nada. Se acercó a la mesa donde se encontraba un vaso de agua y lo bebió lentamente. No quería mirar a Carla. No quería escuchar sus palabras vacías, sus excusas que ya no significaban nada para él. ¿Qué quieres que te diga, Carla?, preguntó finalmente, su voz fría. No era un reproche, era simplemente una constatación. El amor ya no estaba allí, y con él, la esperanza. Carla se acercó, tratando de leer sus ojos, buscando algo que le indicara que, quizás, aún había una posibilidad. Pero Miguel estaba distante, como si ella ya no existiera en su mundo. Quiero que me escuches, dijo ella, casi suplicante. Quiero que me des una oportunidad para enmendar lo que hice. Miguel la miró con indiferencia, como si estuviera viendo a una persona que ya no le importaba. Ya no puedo seguir contigo, Carla. No sé si alguna vez pude, pero ahora todo está claro. Respondió, sin levantar la voz, pero con una firmeza que dolió más que cualquier grito. Carla se quedó allí, inmóvil, como si las palabras de Miguel la hubieran golpeado con la fuerza de un torrente. El silencio se instaló entre ellos, pesado y espeso. No había vuelta atrás. No había nada que decir. Miguel se dio la vuelta y salió de la habitación, sin decir más. Sabía que nada cambiaría. Su mente ya había tomado una decisión, aunque su corazón estuviera roto. No podía seguir viviendo en la mentira. Esa noche, Miguel durmió en el sofá. No podía soportar la idea de compartir la cama con Carla, de estar en ese lugar que antes le había brindado seguridad. Ahora, todo lo que sentía era desconfianza, y el vacío que se había creado entre ellos se hacía más grande con cada segundo que pasaba. Carla, mientras tanto, permaneció en su habitación, mirando el techo en silencio. No sabía cómo había llegado hasta allí, pero ahora era tarde. Todo lo que podía hacer era esperar lo inevitable. La distancia se había impuesto entre ellos, y ya nada podría acercarlos. Miguel no quería seguir en esa casa, en esa relación rota. Pero por el momento, lo único que podía hacer era seguir adelante, esperando encontrar la paz que tanto necesitaba, aunque sabía que sería un camino largo y solitario. La semana pasó lentamente para Miguel. Cada día parecía una repetición del anterior, marcado por un vacío emocional que lo absorbía por completo. Durante las horas en el trabajo, trataba de concentrarse, pero su mente siempre volvía a los mismos recuerdos, las mentiras de Carla, la frialdad en su mirada, la sensación de ser engañado. Cada vez que salía de la oficina,
Se encontraba frente a la misma casa que ya no sentía como suya, la misma puerta que antes le daba la bienvenida y ahora solo le causaba malestar. Carla había intentado varias veces hablar con él, pero cada vez que lo hacía, él simplemente la ignoraba. Miguel ya no quería escucharla. No quería saber nada de sus explicaciones, ni de sus arrepentimientos. La traición era demasiado profunda, y aunque a veces su corazón le pedía que la perdonara, su mente le gritaba que no podía seguir con esa farsa. La confianza se había roto, y no había manera de repararla. Una tarde, cuando Miguel regresaba a casa, encontró a Carla esperando en la sala. Sus ojos se cruzaron brevemente, y aunque ella intentó sonreírle, él no respondió. Sabía que lo que estaba a punto de suceder era inevitable, pero aún no estaba preparado para enfrentarlo. «Miguel, necesitamos hablar», dijo Carla, su voz vacilante. Ella había perdido parte de su seguridad, y aunque intentaba aparentar lo contrario, Miguel podía ver que estaba asustada. Miguel la miró con frialdad, pero no dijo nada. De alguna manera, lo que más le dolía era ver cómo ella seguía buscando una respuesta que él ya no podía darle. La desesperación en sus ojos solo alimentaba la distancia que se había instalado entre ellos. «Miguel, te prometo que no fue nada serio. No me enamoré de él, no lo amo. Fue solo un error, una equivocación de la que me arrepiento profundamente», continuó Carla, acercándose a él. Su tono de voz era bajo, como si intentara suplicar sin ser demasiado evidente. Miguel dio un paso atrás, como si la cercanía de Carla le quemara. Ya no podía tolerar su presencia como antes. Cada palabra que decía, cada gesto, solo le recordaba lo que había hecho, lo que había perdido. «No me interesa lo que sientas por él, Carla», respondió Miguel, su voz tensa y controlada. Había dejado de gritar, había dejado de llorar. Ahora solo le quedaba una indiferencia fría, como un escudo que lo protegía del dolor. Carla abrió la boca, como si quisiera decir algo más, pero no pudo. El peso de las palabras que él acababa de pronunciar la había dejado sin aliento. Sabía que había llegado demasiado lejos, que su relación ya no tenía remedio. «Tienes que irte, Carla», dijo Miguel finalmente, sin poder soportar más la situación. El silencio entre ellos se volvió ensordecedor. Carla se quedó allí, inmóvil, como si las palabras de Miguel no pudieran penetrar en su mente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las derramó. Sabía que ya nada podía cambiar lo que había sucedido. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Carla, casi en un susurro, como si todavía hubiera alguna esperanza en su voz. Miguel la miró, y por un momento, sintió una punzada de dolor en su pecho. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de todo lo que le había hecho sufrir, aún quedaba algo de la mujer que había amado, pero esa mujer ya no existía. La traición la había despojado de todo lo que ella era para él. «Voy a seguir con mi vida, Carla», respondió finalmente, con una dureza en su voz que parecía incluso desconcertarlo a él mismo. Carla se quedó allí, como una sombra, observando cómo Miguel comenzaba a alejarse. Sabía que las palabras ya no tenían poder. Sabía que todo había terminado. El hombre que había sido su compañero de vida, el hombre que había prometido estar a su lado en las buenas y en las malas, ahora la miraba como si fuera una extraña. Y eso, más que cualquier otra cosa, la destrozaba por dentro. Miguel salió de la casa sin mirar atrás, sabiendo que su vida había cambiado para siempre. Ya no podía regresar a lo que había sido. No podía reconstruir lo que se había roto en 1000 pedazos. Mientras caminaba por la calle, el peso de su decisión lo acompañaba. Se dio cuenta de que había perdido mucho más de lo que pensaba. Su familia, su hogar, su confianza, todo eso ya no existía. Y aunque la rabia y la tristeza lo consumían por dentro, también había algo más, la sensación de que finalmente había tomado el control de su vida, aunque no fuera el camino que había elegido. Por la noche, Carla recogió sus cosas. No podía quedarse allí, no podía seguir viviendo en la misma casa que él, aunque lo deseara. El amor ya no existía entre ellos, y ella sabía que debía irse para siempre. Sin embargo, algo dentro de ella la hacía dudar, la hacía preguntar si alguna vez habría una oportunidad de recuperar lo perdido. Pero lo que más le dolía era el hecho de que Miguel ya no confiaba en ella, y sin confianza, nada podría volver a ser como antes. Cuando Carla cerró la puerta de la casa por última vez, un sentimiento de vacío la invadió.
Ya no había un hogar al que regresar, ya no había un marido que la esperara. La sensación de pérdida era abrumadora, pero sabía que todo lo que había hecho la había llevado hasta ese punto. La culpa era su compañera constante. Miguel, por su parte, miraba al horizonte, sin saber qué le depararía el futuro. Sabía que lo que había pasado era irreversible, pero no podía evitar preguntarse si alguna vez podría sanar el daño que había sufrido, si algún día podría confiar en alguien nuevamente. En ese momento, ambos se encontraban en caminos separados, pero las huellas de lo que había sucedido seguirían marcando sus vidas, dejándolos con la sensación de que todo lo que había sido ya no existía. El silencio en la casa de Miguel era ensordecedor. Después de la salida de Carla, él se encontraba de nuevo en el mismo lugar donde todo comenzó. Pero ya no era el hogar cálido que conocía. Ahora, las paredes le parecían más grises, las habitaciones más vacías. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos que se negaban a desaparecer. Las huellas de una vida compartida, ahora quebradas, le dejaban una sensación de soledad aún más profunda. Todo lo que quedaba era el eco de las risas, los pequeños momentos que alguna vez llenaron su vida de significado. Miguel no podía ignorar la realidad que ahora enfrentaba. La situación que había estado evitando por tanto tiempo se había materializado ante sus ojos. Carla ya no estaba, y aunque en lo más profundo de su ser sabía que no podía seguir con ella, no podía evitar sentir el peso de la desolación que la ausencia de su esposa traía consigo. Se levantó de la silla donde había estado sentado durante horas. A pesar de su aparente calma, sentía una tormenta interna, una mezcla de rabia, tristeza y frustración que lo mantenía inmóvil. Pensó en los niños. Ellos, con su risa inconfundible, con sus preguntas inocentes, ahora serían la única razón que lo mantendría cuerdo. No podía permitirse caer, no aún. Tenía que seguir adelante, por ellos. Con el teléfono en la mano, se dio cuenta de que no había hablado con los niños desde que Carla se fue. Sabía que debía hacerlo, pero temía lo que podría suceder. Los pequeños no merecían vivir en medio de este caos emocional. Marcó el número de su hija, Valentina. La niña, de solo 8 años, respondía siempre con una voz dulce, llena de vida. «Hola, papá», dijo ella, feliz de escuchar su voz. Miguel sonrió, pero la sonrisa no duró mucho. La realidad le golpeó de inmediato. «Hola, princesa. ¿Cómo estás?», preguntó, intentando sonar tranquilo. «Bien, papá. Mamá me dijo que se iba un tiempo». «Pero, ¿dónde está mamá?». La pregunta de su hija fue directa, sin adornos. El dolor de la verdad la había alcanzado de golpe. Miguel respiró profundamente, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo le explicaría a su hija lo que había sucedido? ¿Cómo le diría que su madre ya no estaba en casa, que el hogar que conocían ya no existía? «Tu mamá está con unos amigos por ahora. Necesita espacio, cariño», respondió, su voz temblorosa. «Pero no te preocupes, todo estará bien. Vamos a seguir adelante. Tú y yo, siempre juntos». Valentina guardó silencio por un momento, como si estuviera procesando las palabras de su padre. «¿Y mamá va a volver?», preguntó con un tono de incertidumbre, algo que rompió el corazón de Miguel. Él cerró los ojos un momento, buscando las palabras correctas. «No lo sé, princesa. Pero lo que importa es que tú y yo vamos a estar bien. Y siempre voy a estar aquí para ti, para protegerte». Las lágrimas le comenzaron a invadir, pero no podía dejar que Valentina lo notara. Tenía que ser fuerte, al menos para ella. Después de unos minutos más de conversación, colgó el teléfono, sintiendo un vacío aún mayor en su pecho. Sus hijos eran su única razón para seguir luchando. La noche llegó, y con ella, una pesada sensación de soledad que no podía evitar. Miguel trató de hacer algo para distraerse. Cocinó una cena ligera, se sentó en el sofá a leer un libro, pero nada lo tranquilizaba. El ruido de la televisión era solo un fondo vacío, un sonido que no lograba llenar el silencio que sentía en su alma. Pensó en lo que Carla le había dicho. No lo amaba. Solo había sido una equivocación, una mala decisión. Pero las palabras se desvanecían al igual que las promesas. El daño ya estaba hecho, y el miedo de que nunca pudiera sanarlo carcomía por dentro. ¿Era posible recuperar lo perdido?
¿Podría alguna vez volver a confiar en alguien? Miguel ya no lo sabía. Todo le parecía incierto, y cada intento de buscar respuestas solo lo hundía más. La noche transcurrió lentamente, y cuando finalmente se acostó, el sueño no llegó. En la oscuridad de su habitación, Miguel sintió como el peso de su propia vida caía sobre él. La traición había hecho mella en su corazón, y aunque la idea de seguir adelante era lo único que lo mantenía en pie, sabía que el camino no sería fácil. Al día siguiente, el día comenzó con la misma rutina gris. Los niños iban a la escuela, y Miguel se dedicaba a las tareas de la casa, como siempre lo había hecho. Pero todo parecía diferente. Los movimientos eran mecánicos, vacíos. Cada acción le recordaba la ausencia de Carla, el hueco que había dejado en la familia. A veces se encontraba mirando al vacío, como si esperara que todo volviera a ser como antes, pero sabía que eso ya no era posible. Un mensaje apareció en su teléfono. Era de Carla, nuevamente. Él había dejado de responderle, pero las palabras parecían inevitablemente seguir llegando. Miguel, por favor, te lo pido, escúchame. Me equivoqué, y no quiero perderlo todo. ¿Podemos hablar? Miguel miró el mensaje durante un largo momento. Una parte de él quería responder, quería entender si había alguna posibilidad de salvación. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía. Ya no confiaba en ella. El daño era profundo, y cualquier intento de reconstruir lo que había caído parecía fútil. Cerró el teléfono, y por primera vez en días, se sintió completamente solo. La vida con Carla, la vida que conocía, ya no existía. El tiempo de esperar que las cosas volvieran a ser como antes había llegado a su fin. Ahora solo quedaba una sombra de lo que alguna vez fue, una sombra que seguía acechando, pero que ya no podía tocar. Miguel cerró los ojos, dejando que la noche lo envolviera, sabiendo que aún quedaba mucho por enfrentar, pero también consciente de que el primer paso para sanar había comenzado. El sol se filtraba por las cortinas, iluminando débilmente la habitación de Miguel. Era una mañana tranquila, casi irreal en comparación con el torbellino emocional que había vivido durante la última semana. A pesar de la calma aparente, Miguel no podía dejar de sentir el peso de la realidad que lo rodeaba. Había pasado días sin poder dormir bien, su mente atrapada en los recuerdos de su vida con Carla. Pero esa mañana, algo parecía diferente. El aire se sentía más fresco, más limpio, como si estuviera empezando a comprender que, a pesar de todo, debía seguir adelante. Mientras desayunaba, pensó en sus hijos. Ellos eran lo único que le quedaba, lo único que mantenía su vida anclada a algo más grande que él. Sin embargo, a veces el dolor de saber que Carla ya no estaba a su lado era tan grande que incluso las sonrisas de Valentina y Sebastián no conseguían disiparlo por completo. Se sentía atrapado en un mar de emociones que no podía controlar. Pero a pesar de todo, sabía que tenía que ser fuerte por ellos. El día continuó como cualquier otro. Llevó a los niños a la escuela, habló con los maestros, se ocupó de las tareas cotidianas. Todo parecía una rutina interminable que lo mantenía ocupado, pero al mismo tiempo vacío. Había momentos en los que pensaba en lo que había hecho mal, en lo que podría haber cambiado, pero sabía que ya no tenía sentido. No podía volver atrás. La traición de Carla ya estaba escrita en las páginas de su vida. La tarde avanzaba lentamente, y Miguel se encontraba en su oficina cuando un mensaje de Carla apareció en su teléfono. Lo miró por un instante, dudando si debía abrirlo o no. Pero finalmente lo hizo. Sabía que algo en su interior le pedía respuestas, que aunque la desconfianza reinara en su corazón, no podía evitar buscar algo en sus palabras. Miguel, por favor, quiero hablar contigo. He cometido un error tan grande que ni siquiera sé por dónde empezar. Me arrepiento profundamente de todo lo que hice. No quiero perderte. Las palabras le dolieron más de lo que esperaba. A pesar de todo, todavía la amaba. La parte de él que había confiado en ella durante años seguía presente, esperando algo que ya no sabía si existía. Pero las respuestas que ella le pedía, la promesa de cambio, no podían borrar lo que había hecho. Miguel apagó el teléfono y dejó escapar un largo suspiro. Era imposible no escuchar su propia voz interior, la que le decía que no podía perdonarla tan fácilmente. La herida era demasiado profunda, y aunque el amor seguía ahí, la confianza se había esfumado. Había algo en el que ya no podía regresar.
Algo que se rompió en el momento en que vio esa foto, cuando comprendió que todo lo que creía, todo lo que pensaba que era su vida, ya no lo era. Esa noche, después de dejar a los niños en sus habitaciones, Miguel se sentó frente a su escritorio. Tenía 1.000.000 de pensamientos cruzando su mente, y sin saber muy bien por qué, empezó a escribir. No era un escritor, ni pensaba que fuera bueno en eso, pero necesitaba sacar algo, algo que pudiera ayudarlo a poner en orden su dolor. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo una vida que parecía perfecta se derrumbó tan rápidamente? Escribió durante horas. Su dolor, su ira, su frustración se volcaron en las páginas del cuaderno. Cada palabra parecía liberarlo un poco más. Cuando terminó, cerró el cuaderno y lo guardó en un cajón. No sabía si alguna vez lo leería de nuevo, pero lo importante era que lo había hecho. Había puesto en palabras lo que sentía, algo que nunca había hecho antes. Esa noche, no pudo dormir. No porque las imágenes de Carla y su traición lo atormentaran, sino porque algo en su interior comenzaba a cambiar. Sabía que el dolor seguiría allí, pero también entendía que no podía vivir con él para siempre. Algo tenía que cambiar. Algo dentro de él debía sanar. A la mañana siguiente, Miguel decidió que no podía seguir esperando una solución que nunca llegaría. No podía esperar que Carla cambiara de inmediato, ni que su vida volviera a ser lo que era. El tiempo no regresaría, y lo único que podía hacer era avanzar. El amor que había tenido por Carla no desaparecía, pero ahora entendía que su vida necesitaba una nueva dirección. Pasaron varios días más, y mientras las semanas transcurrían, Miguel comenzaba a encontrar algo de paz. No de la manera que esperaba, sino de una forma diferente. La paz que llegaba era la aceptación de lo que había sucedido. Ya no le importaba lo que Carla pensara o dijera. No le importaba que siguiera intentando recuperar su amor. Lo único que le importaba ahora era reconstruir su vida, a su manera, para él y para sus hijos. Un día, Miguel se sentó frente al espejo y se observó. No era el mismo hombre que había sido hacía meses, ni el mismo hombre que había conocido a Carla. Había cambiado. La experiencia de la traición lo había marcado, pero también lo había fortalecido. Ahora, más que nunca, sabía lo que valía, lo que quería y lo que no aceptaría en su vida. La llamada de Carla llegó, como siempre, cuando menos lo esperaba. Pero esta vez, Miguel no respondió. Sabía que su respuesta ya estaba dada. No necesitaba hablar más con ella. No necesitaba encontrar una excusa para seguir viviendo en el pasado. El futuro de Miguel, aunque incierto, ya no lo asustaba. La vida seguiría, con o sin Carla, con o sin la promesa de un perdón. Lo único que quedaba claro era que él, por fin, había comenzado a sanar. Miguel se despertó temprano esa mañana, como lo hacía casi todos los días desde que todo había comenzado. El sonido del despertador lo sacó de su sueño profundo, y por un momento, se sintió desorientado. Al abrir los ojos, el dolor de la traición seguía ahí, latente, pero ya no lo dominaba como antes. Había algo diferente en su manera de ver el mundo, como si finalmente hubiera alcanzado un punto de inflexión, un lugar donde la desesperación comenzaba a dar paso a algo más fuerte, la determinación. Tomó una ducha rápida y se vistió, preparándose para un día como cualquier otro, aunque sabía que hoy sería diferente. Hoy era el día en que finalmente tendría que tomar una decisión que pondría fin a todo lo que había quedado pendiente. La relación con Carla ya no podía continuar. Los intentos de volver a lo que habían sido antes de la infidelidad eran en vano. Miguel lo sabía, y aunque el amor por ella seguía presente, la confianza había desaparecido para siempre. Ya no podía mirar a Carla de la misma manera. Cada vez que la veía, recordaba lo que había hecho, lo que ella le había quitado. El respeto se había desvanecido, y sin respeto, nada quedaba. Esa mañana, Carla había llegado temprano. Ella había estado tratando de hablar con él todos estos días, pero Miguel había evitado las conversaciones directas. No quería enfrentarse a la verdad, no quería escuchar sus disculpas, no quería ser vulnerable otra vez. Pero hoy no podía seguir postergándolo. Hoy, él debía enfrentarse a la realidad. Miguel la encontró en la sala, esperando como siempre, con la mirada llena de arrepentimiento, pero también con una esperanza vana de que quizás aún podría salvar algo. En su rostro había una mezcla de emoción contenida, pero Miguel ya no sentía lo mismo.
Ya no veía a la mujer con la que había compartido tantos años. Solo veía una extraña, una persona que había destruido lo que ellos habían construido. Carla se levantó al verlo, con una leve sonrisa, dijo: Miguel, quiero hablar. Te lo pido una última vez. Su voz estaba temblorosa, llena de vulnerabilidad. Miguel respiró hondo, manteniendo la calma que ya no sentía en su interior. Ya no hay nada que hablar, Carla. Respondió, con una firmeza que lo sorprendió incluso a él. No sentía rabia, no sentía ira. Solo sentía un cansancio profundo, como si todo el peso del mundo cayera sobre él cada vez que recordaba lo sucedido. Carla intentó acercarse, pero él se apartó ligeramente, sin permitirle acercarse más. No quería estar cerca de ella. No quería seguir escuchando promesas vacías. ¿Qué vamos a hacer con todo esto, Miguel?, preguntó ella, casi suplicante, con los ojos llenos de lágrimas. Miguel la miró, y por un momento, sintió una tristeza profunda por todo lo que habían perdido. Había amado a esa mujer, había confiado en ella, pero ella había cruzado una línea que no se podía borrar. Lo que vamos a hacer es seguir adelante. Tú, por tu lado, y yo, por el mío. Respondió Miguel, con voz baja, pero clara. Sabía que esa era la única solución posible. Ya no podía seguir con una relación que lo había traicionado, que lo había dejado marcado. Carla intentó decir algo más, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Ella sabía que ya no había vuelta atrás. La mirada de Miguel, fría y decidida, le confirmó lo que temía. Él ya había tomado su decisión, y esa decisión no incluía regresar con ella. No quiero seguir en esta mentira, dijo Miguel, con una última mirada hacia Carla, antes de volverse y caminar hacia la puerta. Carla se quedó allí, inmóvil, sin saber qué hacer, sin saber cómo reaccionar. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, pero no pudo evitar que Miguel se alejara. Sabía que lo había perdido, y que no había nada que pudiera hacer para recuperarlo. Miguel salió de la casa sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose resonó en su cabeza, como un recordatorio de todo lo que había sucedido, de todo lo que había perdido. Pero también era un recordatorio de que había tomado una decisión que lo liberaba. Ya no viviría en la sombra de lo que había sido, ni en el miedo de lo que podría ser. Ahora solo quedaba el futuro, un futuro incierto, pero suyo. Esa tarde, Miguel fue a ver a sus hijos. Necesitaba estar con ellos, necesitaba sentir que aún tenía algo por lo que luchar. Ellos eran su razón para seguir adelante. Mientras los abrazaba, una sensación de calma lo envolvía. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de la pérdida y el dolor, los niños le daban una chispa de esperanza. Quizá, algún día, el tiempo sanaría las heridas. Quizá, algún día, él podría volver a confiar en alguien. Pero por ahora, solo podía pensar en sus hijos, en darles lo que necesitaban y en reconstruir su vida, lejos de las mentiras y la desconfianza que Carla había dejado atrás. Miguel se despertó con la sensación de que la mañana traía consigo una nueva oportunidad. Era extraño, porque lo que había estado viviendo durante las últimas semanas no le permitía imaginar siquiera un futuro sin el peso del dolor, pero algo en el aire cambiaba. Tal vez la liberación de su decisión reciente lo había preparado para algo más grande que él mismo. Ahora sentía, por primera vez en mucho tiempo, que la vida seguía adelante, incluso cuando parecía que todo había terminado. La casa estaba más tranquila de lo habitual. Después de la partida de Carla, Miguel había empezado a reorganizar su espacio, a darle una nueva dirección a su rutina. No solo por él mismo, sino también por Valentina y Sebastián. Aunque los niños parecían adaptarse a la nueva situación, Miguel sabía que su tarea de ahora en adelante era asegurarse de que ellos no sintieran el peso de la separación. Sus sonrisas, sus preguntas inocentes, le recordaban que aún había cosas valiosas por las que luchar. Después de llevar a los niños a la escuela, Miguel se sentó en la sala, mirando a su alrededor. La casa estaba ordenada, pero algo seguía faltando. No era solo la presencia de Carla, sino la paz interior que había perdido. Había sentido la necesidad de encontrar una salida, algo que lo ayudara a sanar de todo lo que había vivido. Fue entonces cuando su teléfono sonó. El número de su hermana, Mariana, apareció en la pantalla. Miguel se sintió aliviado, como si escuchar la voz de alguien cercano fuera lo que necesitaba para desconectarse de la angustia.
Miguel, ¿cómo estás? Preguntó Mariana, con tono cálido y preocupado. Más o menos. Respondió él, sonriendo levemente. No quería cargarla con su dolor, pero tampoco quería mentir. Mariana siempre había sido un apoyo para él. Sabes que estoy aquí para ti, ¿verdad? Dijo ella. Quiero que sepas que tienes todo mi apoyo. Si necesitas hablar, ya sabes que puedo ayudarte. Miguel se quedó en silencio por un momento. Las palabras de su hermana fueron un bálsamo, un recordatorio de que no estaba solo, aunque a veces se sintiera perdido en su propio sufrimiento. Gracias, Mariana. Realmente lo aprecio. Dijo Miguel, sintiendo que algo en su interior comenzaba a aflojarse. Quizás necesitaba dejar salir lo que llevaba dentro. No quiero presionarte, pero me gustaría que pensases en hablar con un terapeuta. No tienes que hacerlo solo. Sugirió Mariana, con suavidad, como si supiera exactamente lo que Miguel necesitaba escuchar. Miguel sabía que tenía razón. Había estado guardando todo el dolor para sí mismo, sin buscar ayuda. Sabía que tenía que seguir adelante, pero también entendía que sanar no era un proceso que pudiera hacerlo solo. Había visto las consecuencias de la represión, no solo en él mismo, sino en aquellos que se cerraban a la idea de confrontar sus sentimientos. Lo pensaré. Respondió Miguel, con una leve sonrisa. Después de colgar, se quedó pensando en las palabras de su hermana. Sabía que no podía sanar si no enfrentaba lo que había sucedido de manera profunda, si no se permitía sentir lo que le quedaba de su pasado. Esa noche, después de que Valentina y Sebastián se durmieran, Miguel comenzó a investigar terapeutas en su área. Era un paso difícil, pero sentía que era necesario. Sabía que no podía seguir cargando con ese dolor, no cuando tenía la oportunidad de reconstruir su vida. No solo por él mismo, sino también por sus hijos. El proceso fue más largo de lo que esperaba. Pasaron semanas en las que Miguel trató de encontrar un camino hacia la sanación. El dolor seguía presente, pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. La terapia lo ayudaba a ordenar sus pensamientos, a comprender que lo que había vivido no lo definía, pero sí lo había marcado. Durante esos meses, Miguel también comenzó a tomar tiempo para sí mismo. Salió a correr por las mañanas, comenzó a leer más, a disfrutar de actividades que antes había dejado de hacer por estar tan centrado en su familia y en los problemas de su relación. Poco a poco, comenzó a redescubrir una versión de sí mismo que había perdido en el proceso de la rutina diaria y las preocupaciones constantes. A medida que avanzaba en su propio viaje de sanación, también vio cómo sus hijos comenzaban a adaptarse a la nueva realidad. Valentina se mantenía curiosa, preguntando sobre todo lo que sucedía a su alrededor, mientras que Sebastián, más reservado, comenzaba a abrirse más con Miguel. Aunque la separación de sus padres los había afectado, Miguel veía cómo la resiliencia de los niños los ayudaba a superar lo que estaba ocurriendo. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Miguel se sentó en el sofá y miró a sus hijos. Estaban viendo una película, riendo juntos, y por un momento, Miguel se permitió sentirse en paz. A pesar de la tormenta que había atravesado, el amor que sentía por ellos le daba fuerzas para seguir adelante. De repente, Valentina se acercó a él y, abrazándolo, le dijo: «Papá, te quiero mucho. ¿Sabes?». Miguel la abrazó con fuerza, sintiendo una calidez que lo llenó de gratitud. A pesar de todo lo que había perdido, en ese momento, sentía que algo valioso había sobrevivido. La familia que aún quedaba, su conexión con sus hijos, su capacidad de seguir adelante, todo eso lo mantenía firme. «Yo también te quiero, princesa», respondió él, con una sonrisa sincera. Esa noche, al acostarse, Miguel finalmente sintió algo que había estado buscando durante tanto tiempo, una ligera sensación de esperanza. Sabía que el camino aún era largo y que las cicatrices seguirían ahí, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había tomado el control de su vida. La traición de Carla ya no dictaba su existencia. Ahora, era él quien decidía qué hacer con el futuro. El sol brillaba débilmente a través de la ventana del departamento de Miguel. A medida que avanzaba la mañana, la ciudad despertaba lentamente, pero él ya había comenzado su día de una manera diferente. Desde que la separación con Carla se había consumado, había trabajado duro en reconstruir su vida, enfrentando cada día con la intención de sanar, de ser una mejor persona para sí mismo y para sus hijos.
No estaba allí donde quería estar, pero había recorrido un largo camino. Se despertó temprano, como siempre lo hacía ahora. Aunque la rutina diaria ya no tenía la misma pesadez que antes, el amor por sus hijos seguía siendo su ancla, la razón que lo mantenía en pie. La casa en la que ahora vivían, más pequeña que la anterior, no estaba llena de recuerdos rotos, sino de nuevas memorias que le estaba creando, aún con cautela. No le tenía miedo a los recuerdos, pero había decidido que no viviría para ellos, sino para lo que vendría. Era un sábado tranquilo. Valentina y Sebastián aún dormían, y Miguel aprovechó para tomar un café con calma, disfrutar de su soledad momentánea y reflexionar. Durante los últimos meses, las sesiones de terapia lo habían ayudado a entender las partes rotas dentro de sí mismo, las heridas que la traición de Carla le había dejado. Pero también lo habían guiado a descubrir una nueva fortaleza en su interior, una que ni siquiera sabía que poseía. Había aprendido a perdonarse, a aceptar que, aunque había sido víctima de las circunstancias, él tenía el poder de decidir cómo continuar. Un suave golpeteo en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Valentina, quien, con una sonrisa luminosa, entró en la sala. «Papá, ¿puedo hacer algo contigo hoy?», preguntó con su voz alegre. Miguel la miró con ternura, dándose cuenta de lo mucho que ella le había dado fuerza en los momentos más oscuros. En esos pequeños momentos de conexión, con sus hijos, había encontrado el coraje para dejar atrás el dolor. «Claro, ¿qué te gustaría hacer?», respondió, levantándose y abrazándola con una sonrisa sincera. «Quiero ir al parque. Hace mucho que no jugamos al fútbol juntos», dijo Valentina con entusiasmo. Miguel asintió, sintiendo un resplandor de felicidad al ver su rostro lleno de alegría. Había mucho por sanar, y el proceso era largo, pero momentos como este eran los que lo mantenían enfocado. No solo se trataba de superar el pasado, sino de construir un futuro en el que pudiera estar plenamente presente para ellos. El día transcurrió con risas, juegos y charlas. Sebastián se unió a ellos, y la tarde que pasó en el parque les permitió desconectar de la oscuridad que había marcado sus vidas. Miguel nunca pensó que una tarde tan sencilla podría sentirse tan completa. Había llegado a un punto en el que ya no se sentía como un hombre roto. Aunque las cicatrices aún estaban, ya no lo definían. Era la persona que había decidido ser después de todo lo que había pasado, un hombre que, a pesar de todo, seguía eligiendo el amor por sus hijos. Al caer la noche, mientras Valentina y Sebastián se preparaban para ir a dormir, Miguel se sentó en su cama, observando las estrellas a través de la ventana. La luz de la luna iluminaba la habitación con suavidad. Cerró los ojos, recordando lo que había perdido, pero también lo que había ganado. Se dio cuenta de que, en su lucha por sanar, había encontrado algo que no había esperado, la aceptación de sí mismo. No todo había sido fácil, no todo había sido perfecto, pero había aprendido que la vida no era solo sobre las caídas. Era sobre cómo te levantabas, sobre la fuerza que podías encontrar dentro de ti cuando pensabas que ya no quedaba nada. En el proceso de dejar atrás lo que había sido, Miguel había descubierto algo más grande, su capacidad para reinventarse, para amar nuevamente, aunque de una manera diferente. Las cicatrices seguirían, sí, pero ya no serían lo único que definiría su vida. Finalmente, Miguel se levantó, dio un último vistazo a la habitación, y salió al pasillo. Con una sonrisa tranquila, se acercó a los cuartos de los niños. Entró en el cuarto de Valentina, la observó dormida, y acarició suavemente su cabeza. Luego, se dirigió al cuarto de Sebastián. Al verlos dormir plácidamente, Miguel sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Había encontrado su lugar, en su propio corazón, y lo único que importaba era su capacidad para estar allí, para ser el mejor padre que pudiera ser para ellos. No necesitaba más. Miguel caminó lentamente hacia la cocina, respirando profundamente. Ya no estaba buscando algo fuera de él. Había encontrado la fortaleza en su interior. Había tomado las riendas de su vida, y aunque el dolor no se iría de inmediato, había aprendido a vivir con él. El futuro era incierto, pero ahora, al fin, Miguel sentía que estaba listo para enfrentar lo que viniera, con la seguridad de que lo mejor aún estaba por llegar.